Una noche calurosa de 1922, la policía de Los Ángeles entraba a la fuerza a la lujosa residencia de un conocido empresario local. Los vecinos habían llamado para reportar que escucharon disparos y los gritos desesperados de una mujer. De hecho, los gritos continuaban cuando subían las escaleras hacia el segundo piso. Provenían de un ropero cerrado con llave. Al abrirlo, encontraron a una mujer desesperada diciendo que un intruso había entrado a su casa. Le disparó a su marido y la encerró ahí. Los oficiales encontraron al hombre ya sin vida en la habitación principal. Después de revisar todo, vieron que lo único que faltaba era un costoso reloj de diamantes del empresario. Era una escena extraña, algo no cerraba, pero nunca se iban a imaginar la historia que se escondía detrás de esas paredes. Para contar esta historia vamos a ir un poco atrás en el tiempo, a principios del siglo XX, cuando una chica descendiente de inmigrantes alemanes que apenas ganaban suficiente para sobrevivir con su granja, decidió cambiar su destino y se fue a la ciudad cuando cumplió 14 años. Ella se llamaba Walburga Korschel, pero todos la conocían simplemente como Dolly. En ese entonces no era tan común salir de la casa de sus padres sin haberse casado, pero ella consiguió trabajo en una fábrica y estaba segura de que podía salir adelante sola por un tiempo hasta que conozca a alguien. Dolly era una chica hermosa y muy carismática, por lo que los trabajadores de la fábrica se hicieron sus amigos rápidamente. Y tal como esperaba, Fred Ostrich, un joven de 17 años que también trabajaba en la fábrica, se enamoró de ella. Dolly desde el principio pudo ver que Fred era un hombre muy trabajador, que iba a llegar lejos, y al mismo tiempo notaba que era muy bebedor, pero lo bueno sobrepasó a lo malo al final. Estuvieron juntos por 3 años antes de casarse y mudarse juntos a Milwaukee. Fred se aventuró en varios negocios propios, pero fue cuando abrió una fábrica textil que se especializaba en hacer delantales que la fortuna de la pareja comenzó a crecer enormemente. Varios centros comerciales y cadenas de restaurantes iban haciendo órdenes cada vez más grandes, haciendo que las ganancias se multipliquen. Se volvieron millonarios al poco tiempo, se mudaron a una imponente casa de 2 pisos en un barrio residencial de Milwaukee. 3 años después de casarse tuvieron a su primer y único hijo, al que llamaron Raymond. Con la llegada del pequeño, la ausencia de Fred fue más llevadera y Dolly se dedicó por completo a cuidar a su hijo y era más feliz que nunca. Lamentablemente, cuando Raymond estaba cerca de los 10 años, se enfermó y por más que pagaron a los mejores doctores, no pudieron salvarlo. Fue entonces que las cosas empeoraron. Fred se refugió en su trabajo, pasando la mayor parte del tiempo fuera de la casa, trabajando en sus negocios y tomando cada vez más alcohol. Llegaba ebrio a la mayoría de las noches y no le prestaba mucha atención a su esposa, mientras que ella, consumida por la tristeza de perder a su pequeño, lo que más necesitaba era su cariño. Pero Fred se estaba volviendo cada vez más cerrado y agresivo. Dolly, cansada de estar sola en la casa, comenzó a frecuentar la fábrica y se llevaba muy bien con todos los empleados, adoptándolos en cierta forma como parte de su familia. Les solía llevar dulces caseros y recordaba todos sus cumpleaños, llevándoles regalitos para festejar. Cuando había algún desacuerdo entre ellos y su esposo, solía hacer de intermediaria, ya que Fred estaba cada vez más abusivo con sus trabajadores. Le solían decir que ella era como un rayo de sol que aparecía con sus famosos abrigos de piel para alegrarles el día. Pero ella se sentía más frustrada cada día. Las pocas veces que lograba que Fred acepte tener intimidad con ella eran apenas unos minutos y ni siquiera era bueno para eso, pero tampoco estaba dispuesta a abandonar todo el confort que significaba estar casada con un hombre como su esposo. Entonces puso en marcha un plan que venía dándole vueltas en la cabeza desde hacía bastante tiempo. Todo iba a cambiar muy pronto, con un romance secreto que iba a manchar de sangre las vidas de ambos. Un día de otoño, en 1913, la máquina de coser de Dolly se descompuso.
Ella llamó a la fábrica y le pidió a su esposo por favor que le envíe a uno de los técnicos para que vea si podía arreglarla, sabiendo perfectamente que Otto Sandhuber iba a ser el enviado, ya que era el técnico más joven, con apenas 17 años, y por lo tanto el que menos le iba a importar que falte en la planta. Cuando Otto llamó a la puerta se encontró con la mujer, que para entonces tenía 33 años, vestida tan solo con una bata de seda y medias largas. La esposa de su jefe lo guió hasta la máquina descompuesta y mientras el joven la arreglaba, ella iba mostrándose cada vez más, hasta que ninguno de los dos pudo contenerse más y terminaron teniendo relaciones. La aventura comenzó como todas, viéndose en hoteles cada tanto, pero esto pronto pasó a ser imposible. Por un lado, se estaba convirtiendo en un gasto muy grande que ninguno de los dos podía costear y por otro lado, la gente los empezaba a reconocer, entonces comenzaron a encontrarse directamente en la casa de ella para tener relaciones. Por supuesto, los vecinos notaron al joven continuamente en los alrededores de la casa Ostrich. En varias ocasiones Dolly lo presentó como un medio hermano que no veía hace tiempo, al que ayudaba porque era un vagabundo. Esta mentira no le podía durar mucho tiempo, así que le surgió la brillante idea de otra solución para poder estar juntos las veces que quieran sin atraer la atención de nadie. La casona en la que Dolly y Fred Ostrich vivían era tan grande que tenían un ático que nunca usaban, además que Fred estaba más tiempo fuera que dentro de la casa. Ahí fue cuando pensó que Otto podía quedarse a vivir ahí, sin que nadie lo supiera. Por alguna razón al joven le pareció una idea brillante, aunque supongo que no se puede esperar mucho de un chico de 17 años al que le ofrecen vivir gratis y todo el sexo del mundo con una atractiva millonaria. Hay que considerar que él no tenía a nadie más. Otto era huérfano, había sido adoptado por la familia Sandhuber, pero como era más bien solitario y estaba por convertirse en mayor de edad, no se relacionaba mucho con ellos, ni tenía amigos, ni nadie que lo extrañe o puedan preocuparse de que desaparezca. Además, él tenía el sueño de ser un escritor famoso, por lo que no tener que trabajar para vivir le iba a dar un montón de tiempo de dedicarse a leer y escribir en paz. Otto renunció a la fábrica diciendo que se iba a mudar a otra ciudad, pero en realidad se mudó al ático de los Ostrich. Pasó los siguientes 5 años viviendo una rutina que no podía estar mejor descrita que en esta frase del diario Los Angeles Times. De noche, él leía misterios a la luz de la vela y escribía historias de aventura y lujuria. De día le hacía el amor a Dolly Ostrich, la ayudaba en los labores de la casa y hacían gin en la bañera. Hay que aclarar respecto a esta última parte que en esa época existía la prohibición de venta de alcohol, por lo que mucha gente se ingeniaba en hacerlo en la casa. Todo parecía perfecto para Dolly, excepto que Fred comenzaba a sospechar que algo raro estaba pasando. Por supuesto, no se iba a imaginar que había un hombre viviendo escondido en su propia casa, pero sí notaba que la comida desaparecía más rápido de lo que él y su esposa podían comerla, y en las noches escuchaba sonidos raros en el techo. El hombre llegó a la conclusión de que su casa estaba embrujada y decidió que iban a mudarse a Los Ángeles para abrir ahí una sucursal de la fábrica, así podían jubilarse más adelante en un clima más cálido. Cuando los Ostrich fueron a recorrer la ciudad buscando su nuevo hogar, el único requerimiento que ella exigía era que la casa tenga un ático. Esto no le llamó la atención para nada a su esposo. Les costó un poco, ya que la arquitectura de Los Ángeles era diferente a la de Milwaukee, pero Dolly encontró una hermosa residencia con vistas al Sunset Boulevard, con un ático todavía más grande del que tenían en ese momento. Mientras ellos volvían a empacar sus pertenencias para enviarlas a la casa nueva, Otto ya había viajado a instalarse en su nuevo ático antes de que llegaran. Y así, todo continuó exactamente igual que antes. Fred estaba fuera de casa todo el día, Otto y Dolly estaban juntos. Fred volvía por la noche más ebrio que nunca. Otto se escondía en su lugar, donde tenía una cama cómoda y un montón de libros para entretenerse que Dolly renovaba constantemente alquilándolos de la biblioteca local. Pasaron 4 años más de esto, en los que Fred notaba que los fantasmas los habían seguido hasta ahí. Seguía escuchando ruidos en el techo y viendo que la comida desaparecía. Y lo peor
Cada vez que le preguntaba a su esposa sobre el tema, ella se mostraba confundida y lo hacía sentir como un loco. La relación entre ellos estaba empeorando y las peleas eran cada vez más frecuentes, llegando a empujones y moretones en los brazos de Dolly, donde su esposo la agarraba con demasiada fuerza. ¿Cuánto tiempo más podían mantener el secreto? Muy pronto todo iba a terminar de la peor manera. El 22 de agosto de 1922 fueron juntos a una fiesta. Cuando volvieron, Fred estaba completamente ebrio. Se desató una discusión que escaló rápidamente a gritos. Entonces Otto escuchó un golpe fuerte y escuchó a Dolly llorar de dolor. El chico, que había pasado casi 10 años sin contacto con nadie más que con ella, a esta altura estaba completamente enamorado. Por un lado, la tenía como la figura materna que siempre le faltó. Ella era siempre dulce con él, lo cuidaba, le daba comida, casa y libros, pero además de eso, era su amante. Otto le había dicho varias veces que deje a su esposo y se fueran a vivir juntos, pero ella le insistía en dejar las cosas como estaban porque ninguno de los dos tenía dinero para vivir. En una ocasión, él propuso que se iba a enlistar en el ejército, pero ella le convenció de quedarse. Pero esa noche era la última vez que Fred Ostrick iba a lastimarla. No podía seguir de brazos cruzados mientras su amada Dolly sufría. Se bajó del ático con 2 pistolas en las manos. Fred se sorprendió al verlo, pero lo reconoció enseguida. El chico de su fábrica. Los vecinos le habían dicho 1000 veces que había un chico rondando su casa en Milwaukee. El enojo le hizo saltar hacia Otto para sacarle las armas, pero después de luchar un poco, ambas se dispararon. Una dio al techo, pero la otra acertó 2 veces en el pecho y una en la cabeza del empresario. Cayó muerto al suelo. Dolly, en shock por lo que había pasado, vio cómo se comenzaba a formar un charco de sangre alrededor de su esposo, pero al levantar la mirada y ver a su joven amante ahí parado, se dio cuenta de que tenían que hacer algo para cubrir el crimen. Solo le tomó unos segundos dar con la solución. Tenían que fingir que la muerte había sido por un robo. Le sacó el reloj incrustado en diamantes que siempre usaba y se lo dio a Otto para que lo escondiera. Después subieron juntos a su habitación, donde se metió en el ropero y le instruyó al chico que cierre bien la puerta y tire la llave en la sala. Otto siguió las instrucciones y después volvió a esconderse en el ático. Cuando Dolly escuchó que se cerró la puerta, comenzó a gritar con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda. Gritó tanto que los vecinos llamaron a la policía. Al entrar, se encontraron con el cuerpo ensangrentado de Fred Ostrick en la sala y escucharon los gritos de la mujer. Les tomó un rato sacarla de ahí, mientras ella seguía llamando a su esposo entre sollozos. El testimonio de Dolly fue que en esa noche ella y Fred habían ido a una fiesta. Cuando llegaron, ella subió a cambiarse mientras que él se quedó abajo, seguramente a hacerse unos tragos antes de dormir. Ella estaba en su habitación a punto de sacar su ropa de dormir cuando sintió que alguien la empujaba dentro del ropero y cerraba con llave. Después escuchó la pelea en el primer piso y poco después los disparos. Según ella, se asustó tanto que se desmayó. Unos minutos después volvió en sí y comenzó a gritar por ayuda. Todo coincidía perfectamente con la denuncia de los vecinos. Gritos, pelea, disparos, silencio y más gritos. Al revisar a Fred, los peritos vieron que el costoso reloj no estaba, pero lo que les extrañó fue que su billetera, con una gran suma de dinero adentro, estaba en su bolsillo. Los vecinos no vieron a nadie más que a la pareja entrar o salir de la casa, pero testificaron que ellos siempre discutían a gritos. Incluso un testigo aseguró que los vio peleando en la fiesta a la que habían ido esa noche. Eso, sumado a la gran fortuna que la mujer iba a heredar con la muerte de su esposo, indicaba que la principal sospechosa era ella. Pero ¿cómo iba a disparar a su esposo y encerrarse en el ropero? La única llave de esa puerta se encontró en el piso de abajo. Era imposible. Tenía que haber sido alguien más. No tuvieron otra opción que que declararla inocente.
Dolly Ostrick heredó la fortuna y se mudó con Otto a una casa un poco más pequeña, pero no comenzaron a vivir juntos como pareja, sino que Dolly encontró otra casa en Los Ángeles que tenía un ático, donde volvió a convencer a su amante de vivir ahí, diciéndole que iba a ser muy sospechoso si estaba tan pronto con otro hombre después de la muerte de su esposo. Alguien podría avisar a la policía que tenía un amante, entonces iban a culparlos a los dos por la muerte de Fred. Sin embargo, poco después del crimen, el abogado de la familia, Herman S. Shapiro, había estado trabajando con Dolly en los procedimientos de la sucesión. Lo que comenzó como una relación laboral, pronto fue convirtiéndose en algo sentimental. La viuda y el abogado comenzaron a salir. Pasaron un año juntos en que se veían constantemente para tener relaciones en la casa de ella, en la cama que estaba debajo mismo del ático donde Otto seguía viviendo. Todo parecía indicar que el plan funcionó. La vida nunca fue mejor hasta que Dolly cometió dos grandes errores. El primero fue que le regaló el reloj de diamante, el que había desaparecido en el robo, a su nuevo novio. Pero al igual que su primer esposo, Shapiro, el abogado, tenía mucho trabajo, por lo que el tiempo para ella no era tanto como quería. Ella esta vez no solo siguió teniendo relaciones con Otto mientras el abogado no estaba disponible, sino que también comenzó a ver a un tercer hombre llamado Roy Clumb. Roy era un productor de películas y dueño de un estudio que cayó bajo los encantos de la millonaria viuda que vivía cerca de su casa. El segundo error de Dolly fue confiar en él para pedirle que se deshaga de la pistola con la que habían matado a Fred. Ella le dijo a Roy que tenía el arma para protegerse, pero que le recordaba mucho a la que usó el ladrón que mató a su esposo, entonces quería que la haga desaparecer. Roy sabía exactamente a dónde ir, a la Britar Pits, una famosa agrupación de pozos de alquitrán localizados en el Parque Hancock, en el corazón de Los Ángeles. Cualquier cosa que caía ahí era devorada por la espesa sustancia. Dolly estaba segura que había dejado todos los cabos atados y no había forma de que vuelvan a implicarla con esa noche, pero estaba muy equivocada. Una de las claves para mantener un secreto es implicar a la menor cantidad de personas posibles, lo contrario a lo que ella había estado haciendo, y pronto se iba a dar cuenta de eso. El detective asignado al caso seguía sospechando que Dolly era la responsable de la muerte de su marido, pero seguían sin tener pruebas en su contra hasta que tuvo una entrevista con el abogado de la familia para pedirle más detalles sobre la herencia. Fue entonces que vio que Shapiro tenía el reloj que supuestamente había sido robado en la noche del crimen. Como el modelo era tan distintivo, la cara era hexagonal bordeada en diamantes, estaba seguro de que era el mismo. Le preguntó de dónde había sacado, a lo que él respondió que fue un regalo de Dolly. Ellos estaban saliendo desde hacía unos meses, que ella le había dicho que lo encontró cerca de la ventana cuando se estaban preparando para mudarse. Seguramente se le cayó al ladrón. El detective no se tragó esa historia. Mientras seguía investigando sobre esta pista, apareció en el cuartel de policía un hombre asegurando que tenía información importante para el caso. Era Roy Clumb, con quien Dolly había terminado poco después de haberlo usado para deshacerse del arma. Roy testificó que la mujer le había pedido que haga eso y ayudó a encontrar el arma, señalando exactamente dónde la había tirado. Con esto, al fin tenían una causa para arrestarla. Cuando la noticia de su arresto se hizo pública, otro vecino testificó que ella le pidió que esconda un arma y que estaba enterrada en su jardín. Los agentes esperaban que con ambas armas frente a ella, la viuda confiese el crimen, pero ella, tan tranquila como siempre, solo dijo que esas armas ni siquiera funcionaban y estaban dando vueltas hace años, que quiso deshacerse de ellas porque le avergonzaba tenerlas. Como habían pasado casi un año en la intemperie, ambas estaban bastante oxidadas y no era posible probar que hayan sido usadas en el asesinato, pero aún así la detuvieron en prisión preventiva sin posibilidad de salir bajo fianza. Entonces Dolly se preocupó y contactó a Shapiro, no exactamente para que la deje salir de prisión, sino que para que vaya a su casa a dejar comida
para su medio hermano vagabundo que tenía problemas por lo que ella le dejaba vivir en su ático. Al menos esa era la historia que le dijo. Le explicó que él no se relacionaba con otras personas, tenía que tocar el techo en su habitación y decirle que todo estaba bien, que ella lo enviaba. El abogado estaba confundido, pero de todas maneras hizo lo que su novia le pidió. Se llevó una sorpresa cuando Otto bajó muerto de hambre. Al comienzo no decía mucho, pero pronto las ganas de hablar con otra persona por primera vez en más de 10 años le ganaron. El joven le contó toda la historia, todo lo que hicieron juntos en esos años. Shapiro quedó impactado. Todo el tiempo en que él había estado con Dolly, este hombre había estado también con ella, escondido en el ático cada vez que él llegaba. Entonces, en vez de enojarse, ayudó a Otto a salir de la ciudad y a Dolly a salir de prisión, ya que seguían sin pruebas concretas en su contra. Increíblemente, pasaron juntos los próximos 7 años como pareja, a pesar de todo lo que había pasado. Hasta que en 1930, después de una discusión, Dolly rompió con él y lo echó de su casa. Shapiro, lleno de enojo por la ruptura, fue directamente a la estación de policía a contar todo lo que sabía, dando así la respuesta a la policía del misterio de cómo la mujer llegó a estar encerrada en el ropero cuando murió su esposo. Una orden de arresto para Walburga Dolly Korshel y Otto Sandhuber se publicó inmediatamente. Otto había ido a vivir a Canadá, donde había conocido a una mujer y se había casado. Por alguna razón decidieron que era buena idea mudarse juntos de vuelta a California. Los arrestaron a los dos. La historia del hombre murciélago que había vivido por 10 años en un ático fue irresistible para la prensa. La noticia estaba en todos los periódicos. En el juicio declararon a Otto culpable de homicidio involuntario, a pesar de que su defensa declaró que Dolly lo había manipulado y lo había encerrado contra su voluntad como un esclavo sexual, aprovechándose de su corta edad. Sin embargo, para su suerte, el caso habría prescrito el año anterior y ya no podía ser condenado a nada. Otto quedó en total libertad. Dolly Ostrick fue a juicio con el cargo de conspiración, pero también salió libre después de que el jurado no se ponga de acuerdo en cuanto a su culpabilidad, lo que se conoce como hung jury, que normalmente en el sistema estadounidense significa un mistrial y que hay que volver a tratar el caso más adelante en un nuevo juicio con un jurado diferente. Pero los cargos contra ella al final fueron retirados en 1936 y pasó el resto de su vida en libertad. Se volvió a casar y no se supo más de ninguna aventura extrema hasta que murió en 1961 a los 80 años. En 1995 salió una película llamada The Men in the Attic, protagonizada por Anne Archer y Neil Patrick Harris, una adaptación basada en esta historia. Este fue el caso del día. Nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.